Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, un espacio donde los ayudamos a entender la actualidad desde una perspectiva bíblica. Y en el programa de hoy queremos responder preguntas e inquietudes de nuestro público y tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén. Sugel, bienvenido. Gracias. Estaba pensando antes de venir para acá que no me acuerdo cuál fue el último programa que yo grabé contigo, pero he estado un poco ausente de este espacio. Sí, pero no importa, te queremos igual. Tú y Salvador me han votado, pero no importa. Gracias. Sugel, tenemos preguntas que nos hace nuestra audiencia, pero a mí me gustaría, antes de formular esas preguntas, que la audiencia te conozca un poco más. Tú ministras en diferentes lugares, en América Latina, en el mundo de habla hispana, y quizás muchos ni siquiera saben cómo tú conociste al Señor. Háblanos de eso. Yo vengo de un hogar de un padre muy intelectual y una mamá muy religiosa dentro del catolicismo romano. Y la influencia de mi papá fue muy fuerte sobre mí y sobre mis hermanos, de tal manera que muy rápidamente en la adolescencia nosotros comenzamos a pensar que la religión era realmente una tontería, algo que una persona pensante no debía aceptar. Y eso se fue profundizando a medida que fuimos creciendo en nuestra adolescencia cada vez más, a tal punto que llegó un momento que nosotros rechazamos abiertamente cualquier creencia religiosa, no solamente el catolicismo, sino también el protestantismo, hasta que cuando yo tenía casi 18 años, uno de mis mejores amigos en la adolescencia fue invitado a una iglesia, a su vez por su mejor amigo. Esa es la cadena que el Señor usa, ¿verdad?, para salvar personas. Y se aparecieron en mi casa los dos a invitarme a un estudio bíblico. Yo fui a ese estudio bíblico, yo creo que el Señor me movió a ir, y cuando llegué me sorprendí muchísimo porque los jóvenes que estaban allá, era un estudio bíblico de jóvenes, eran personas normales, o sea, para mí, sí, exacto, personas normales, estables, pero al mismo tiempo eran personas muy conocedoras de ciertas cosas, y eso me llevó a discutir muchísimo con ellos esa noche. Finalmente le dije, miren, de verdad que me ha encantado el grupo, yo nunca en mi vida he estudiado la Biblia, yo quiero seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir en cristiano. Y ellos me dijeron, no hay ningún problema. Yo llegué a casa y de verdad, Eduardo, que estaba súper chocado por todo lo que había oído esa noche. Y por primera vez en mi vida yo oré y le dije al Señor, mira, Señor, tú sabes que yo no creo en ti, tú sabes que yo ni siquiera sé si tú existes, pero si tú estás ahí, tienes que estarme oyendo. Y yo te pido de corazón que yo te quiero conocer. Al otro día... Pero esa noche hiciste una profesión de fe. No, es que yo no creía en nada, o sea, nada que fuera religioso. En ese momento de mi vida yo estaba en una búsqueda de la verdad y leía mucha filosofía, pero yo creí en ese momento que la verdad estaba en algún lado, pero que seguramente no estaba en el cristianismo. Es que yo tenía un concepto, por la influencia de mi papá, tenía un concepto sumamente... ¿qué te digo? O sea, muy... distorsionado, distorsionado y denigrante, yo diría, de lo que era la menospreciaba las cosas religiosas. Sí, menospreciaba fuertemente las cosas religiosas. ¿Y cómo lo compensaban en el caso de tu mamá, de doña Miriam, que era una católica devota? Bueno, nosotros la dejábamos a ella con sus cosas, como uno lo veía en ese momento, pero no teníamos el menor interés en las cosas que a mi mamá le interesaban en ese sentido. Entonces, cuando tú fuiste a ese grupo de jóvenes, aparte de predicarte la palabra, ellos contextualizaron contigo ciertas ideas que tú tenías en otras áreas filosóficas, sociales, económicas. Ese día hablamos de filosofía, esa misma noche, hablamos del conflicto árabe-israelí, que en mi casa era un tema súper importante porque mi familia es de Belén y mi papá se crió en Belén, en un colegio protestante inclusive. Okay. O sea que mi papá conocía muy bien la Biblia, pero no creía en nada. Entonces, en ese sentido, para nosotros, todo ese conflicto árabe-israelí era súper importante porque para mi papá era muy importante, pero nosotros no teníamos a nadie con quien hablar de eso. Así que el hecho de encontrar con un grupo de jóvenes que se interesaban también en ese asunto fue, de verdad, Eduardo, que fue como si de repente me hubieran quitado el piso de abajo, porque no congeniaba
con el prejuicio que yo tenía de los cristianos y mucho más de los evangélicos. Okay. El asunto es que yo no creo que esa noche yo me convertí para nada. Simplemente le dije a Dios como, o sea, si tú estás ahí, me tienes que estar oyendo, yo te quiero conocer. Al otro día me levanté, llamé a mi mejor amiga en ese momento, una chica con la que yo estaba interesado. Que ahora cierto, ayer cumplimos 43 años de casado, esa chica y yo. Y le comenté lo que me había pasado porque mi esposa, Gloria, era muy católica, pero estaba muy desencantada del catolicismo en ese momento. Entonces la llamé y le dije, oye, me fui a un grupo interesante ayer, ¿me quieres acompañar hoy a la iglesia? Entonces fuimos juntos y el lunes los dos comenzamos a leer la Biblia, para mí por primera vez, y de verdad yo no puedo explicar con palabras lo que significó para mí exponerme a la palabra de Dios. Yo solo te puedo decir una cosa, yo no sé si yo me convertí ese día, yo creo que no. Pero el Espíritu Santo me convenció ese lunes. Yo fui sábado, domingo, ese lunes. Yo estaba convencido de que ese libro era toda la verdad, que era inspirado por Dios, que Jesucristo era Dios, que había venido al mundo para morir por mis pecados. Y en algún punto del verano del 77, después de eso, el Señor me salvó. Yo no puedo decirte, yo me convertí el día tal, como alguna gente que da un testimonio casi por hora. Sí. No, yo no puedo decir eso. Yo solamente sé que en el verano del 77 yo salía del bachillerato para entrar a la universidad siendo un incrédulo que denigraba completamente la fe cristiana, y el Señor me salvó, abrió mis ojos y me trajo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y luego también, y de la misma manera, a Gloria. O sea, fue un proceso que llevamos a la par. Tú estabas en la universidad estudiando arquitectura. ¿Y qué pasó? ¿Seguiste estudiando arquitectura? Cuando yo estaba por entrar en el cuarto semestre de arquitectura, una persona que era mi mentor en ese momento, fuimos a dar un estudio bíblico a algún sitio, y cuando regresábamos, él me preguntó, Suber, ¿tú alguna vez has pensado en dedicarte al Señor a tiempo completo y dejar tu carrera? Y yo le dije, mira, y era verdad, yo he deseado eso desde el momento cero en que yo me convertí. O sea, yo, desde el momento que el Señor me salvó, yo he querido servirle, pero yo era un joven de 18 años en ese momento, Eduardo. Yo le dije, mira, yo estoy completamente convencido que yo no tengo ni los dones, ni los talentos, ni el carácter que se requiere para ser un pastor. Y esa persona me dijo, yo creo que tú estás equivocado y que tú debes considerar eso seriamente. Esa simple palabra fue para mí algo que comenzó a trabajar en mi cabeza. Comencé a orar por eso hasta que finalmente hablé con mis padres y les dije, ya estaba comenzando el cuarto semestre de arquitectura, les dije, miren, de verdad, yo no quiero seguir en la universidad. Yo quiero ir a un seminario a prepararme. Y mis padres, gracias al Señor, que ya se habían convertido, gracias al Señor, me decidieron apoyarme. ¿Qué edad tú tenías en esa época? 18, en ese momento. Entonces, ¿qué pasó, Suger? No, me fui a preparar al seminario, dejé mi carrera. El Señor comenzó a trabajar en mi vida para comenzar a enseñarme cada vez más, con más precisión, la teología, la palabra del Señor, y a poner en mí un verdadero deseo de regresar a República Dominicana, porque yo tuve que ir fuera, para servir en la obra, en mi propia iglesia, porque la iglesia en la que yo estoy siendo pastor desde hace más de 40 años, bueno, ahora en diciembre del año pasado, cumplí 41 años siendo pastor de IBCJ. Esa iglesia nació en la sala de mi casa, un año después de que nosotros nos convertimos. Y siempre mi deseo era, bueno, venir a servir al Señor, pero no como pastor de IBCJ. Mi deseo era plantar iglesias. De hecho, cuando mi esposo y yo nos casamos, nos fuimos a Puerto Plata a plantar una iglesia allá, luego a Santiago. Explique que Puerto Plata es una ciudad al norte, en la zona noroeste de la isla, muy turística. En ese momento comenzaba el boom turístico de Puerto Plata. Y ahí estuvimos un año, luego nos fuimos a Santiago, pero en diciembre del 83, la iglesia aquí me pidió que regresara. Y yo regresé supuestamente
por un poco tiempo, porque yo le decía, yo creo que Dios me ha llamado a plantar iglesias. Así que yo no creo que yo voy a estar aquí mucho tiempo, ya van 41 años. Pero han sido fructíferos. Ayer le decía a mi esposa, cuando hablábamos de nuestro aniversario, nuestro 43 aniversario, de bueno, ¿Y cuántos años de esto novio ha sido tuvieron? una aventura, 2 años. O sea, nosotros O sea, tenemos son 45 años juntos, sí. No, yo tengo 44 de casado y un año de amores con mi esposa. De 45 novio. también, 45 sí. también. Sujel, hay muchas preguntas aquí de la soberanía de Dios, de la predicación expositiva. Y una pregunta es, ¿por qué tú consideras que el predicar la Biblia expositivamente, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, es la mejor dieta para la iglesia? Ok, déjame comenzar primero definiendo lo que es predicación expositiva, porque tú puedes predicar expositivamente sin tener que ir a través de un libro de la Biblia y predicar versículo a versículo. Cuando yo me convertí, por cierto, hablando de mi conversión, una de las cosas que yo percibía de la iglesia donde nosotros conocimos al Señor es que algunos predicadores tenían una idea en su cabeza que querían comunicar a la iglesia y buscaban en la Biblia los textos que parecían apoyar la idea que ellos tenían en la mente. Sí. Pero en el año 81 pasó algo providencial, y es que uno de nuestros pastores viajó a Michigan y allí conoció a John MacArthur, que en ese tiempo era un pastor muy joven. Y recuerdo el impacto que me produjo escuchar a John MacArthur predicar así de un libro de la Primera de Pedro, viéndolo texto tras texto, y yo decía, wow, este hombre está predicando lo que dice el texto. Entonces, la predicación expositiva es una predicación en la que se expone la idea principal que se encuentra en el pasaje que tú estás exponiendo. O sea, en otras palabras, tú no estás imponiendo tus ideas al texto, sino que estás extrayendo del texto lo que el Espíritu Santo comunicó a los lectores originales de ese libro, y eso es lo que tú predicas, expones, aplicas, ilustras a la iglesia a la que tú le estás predicando. Entonces tú puedes hacer eso predicando de un libro completo de la Biblia, capítulo por capítulo. Tú puedes predicar porciones de la Biblia. Por ejemplo, yo he predicado del Sermón del Monte, del discurso del aposento alto, no necesariamente de todo el Evangelio de Mateo o de todo el Evangelio de Juan. Puede ser un capítulo de la Biblia, 1 Corintios 13. Una vez prediqué una serie sobre 1 Corintios 13. El punto es que tú estás exponiendo lo que dice el texto en su contexto. No lo que a ti te parece, no tus propias opiniones, es lo que el texto es rey y tú te sometes al texto porque es la palabra de Dios. Ahora, yo creo que si Dios hubiera querido que nosotros tuviéramos un libro temático, nos hubiera enviado un libro temático. Pero la Biblia es una historia de redención, y en los evangelios nosotros tenemos donde convergen todas las historias del Antiguo Testamento en la persona y la obra de Cristo. Y luego en el resto del Nuevo Testamento tenemos cartas que explican el significado, las implicaciones de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y en su resurrección. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mejor dieta que tú puedes darle a una iglesia es estudiar la Biblia tal como Dios la inspiró y como Dios nos la dejó. No es que yo no crea que la predicación temática no pueda ser útil, porque lo es. Hay temas como qué es la iglesia, la importancia de la iglesia, por qué se debe aplicar la disciplina eclesiástica, cómo se debe comportar un cristiano, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús. O sea, son temas que aparecen en la Biblia y yo lo veo correcto. Pero, primero, si tú vas a predicar de un tema de la Biblia, asegúrate de que cada texto que tú estás citando con respecto a ese tema habla realmente de ese tema del que tú estás predicando, viéndolo en su contexto. Y segundo, es la predicación más difícil, porque cuando yo estoy predicando de un libro de la Biblia, yo voy a través del texto bíblico y voy explicando concatenadamente un texto con otro, pero cuando yo predico de otra forma, temáticamente o textualmente, cada domingo tengo que contextualizar lo que estoy predicando. Sí, y lo que tú dices, cuando uno predica temáticamente, cada texto que tú citas, tú tienes que ponerlo en el contexto y hacerle la exégesis correcta para saber que lo que tú estás diciendo es lo que significa el texto. Así que
Déjame aclarar, no estoy en contra de la predicación textual, yo lo hago. No estoy en contra de la predicación temática tampoco, pero creo que la mejor forma en que un pastor puede alimentar a su iglesia es a través de una dieta regular de predicación expositiva consecutiva. Eso es lo que los predicadores del pasado le llamaban lectio continua. O sea, estamos a través de la palabra de Dios, a través de libros completos de las Escrituras o de porciones completas de las Escrituras. Tú viajas por toda América Latina y en el mundo de habla hispana, enseñando en conferencias y hablando y enseñando de predicación expositiva. ¿Qué cantidad de pastores están predicando expositivamente según tu experiencia? Y más que tú, ¿verdad? Das esas clases de predicación. Antes de responder tu pregunta, déjame aclarar algo. Yo no me veo a mí mismo como un conferencista. O sea, Dios me ha llamado a ser pastor. Yo soy un pastor de una iglesia local. Que va a conferencias, pero no soy un conferencista. Esa no es mi identidad primaria. De hecho, mi identidad primaria tampoco es pastor de una iglesia local, es cristiano. Así es. Pero en segundo lugar, yo soy pastor de una iglesia local y Dios me ha llamado a dar cuenta por esas ovejas que están allí. De hecho, te conversaba en estos días cómo nosotros hemos acortado nuestros viajes hacia afuera porque nosotros tenemos una responsabilidad con una iglesia local y no puede ser descuidada. Ahora, ya con respecto a tu pregunta, yo creo que cada vez más los pastores que... déjame ver, los pastores que pertenecen a iglesias que toman en serio la palabra de Dios están siendo cada vez más convencidos de que deben predicar la Biblia expositivamente, ya sea que lo hagan a través de un texto, de una porción, de un libro completo, pero yo veo con entusiasmo que cada vez más esa idea de predica lo que dice el texto en su contexto, no impongas tus ideas al texto, está proliferando cada vez más en América Latina. Obviamente falta mucho todavía, pero el panorama es mucho mejor ahora que lo que era hace 40 años atrás, que fue cuando nosotros comenzamos a predicar de esa manera la palabra de Dios. Yo me acuerdo de eso y la primera serie que se predicó en nuestra iglesia, cuando digo nuestra iglesia es IUSJ, fue el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, lo recuerdo perfectamente y fue un hito en la vida de nuestra iglesia en ese momento. Suel, otra pregunta. Algunos piensan que tú niegas la responsabilidad humana y que atribuyes todo a la soberanía de Dios. ¿No es así? No. La Biblia enseña claramente, Dios es soberano, el hombre es responsable. Es un misterio. Es un misterio que podemos congeniar en la mente de Dios, pero yo no debo de ninguna manera eliminar ninguna de las dos doctrinas para poder hacerla más lógica a la mente humana. O sea, yo no puedo negar la soberanía de Dios para preservar la responsabilidad humana, pero tampoco debo eliminar la responsabilidad humana para preservar la soberanía de Dios. ¿Y entonces? Ambas cosas están en la Escritura. Entonces, cuando tú estás predicando la Biblia expositivamente, tú debes ser fiel al texto. Y créeme, Eduardo, digo, tú lo sabes porque eres pastor y eres predicador, te vas a encontrar con un montón de textos donde se enfatiza en un momento la soberanía de Dios y en otros textos donde se enfatiza la responsabilidad humana. O sea, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Evidentemente está hablando ahí de la responsabilidad del hombre. Sí. Pero luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si yo voy a predicar fielmente ese texto, yo tengo que darle el énfasis debido a cada una de estas doctrinas. Ahora, ¿por qué digo el énfasis debido? Porque indudablemente, Eduardo, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no están a la par. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y es importante que veamos eso de esta manera. Porque si yo pongo a la par la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, estoy haciendo del hombre tan soberano como Dios. Entonces, el hombre es responsable porque cuando actúa no lo hace coercionado por nada externo ni circunstancial a él. O sea, el hombre no es títere de Dios, como tampoco es títere del diablo. Cuando el hombre decide algo, es él que lo está decidiendo. Pero misteriosamente,
todo lo que el hombre hace está enmarcado dentro de ese marco general de la soberanía divina. Y de verdad, Eduardo, nuestra capacidad de entender a Dios y la forma como Dios obra es muy limitada, y es soberbio de parte del hombre tratar de desentrañar lo que Dios no ha decidido revelarte en su palabra. Pero Él sí ha revelado: yo soy soberano y tú eres responsable. Ahora, si el hombre está muerto en delitos y pecados, Sugel, entonces, ¿cómo él puede aceptar al Señor? Porque Dios, poderosamente a través de la predicación de su palabra, obra la regeneración en un ser humano para que ese ser humano pueda creer y arrepentirse. Mira, yo siempre lo ilustro con este ejemplo. Nosotros vemos en los evangelios cómo Cristo sanó a ciegos y sanó a sordos. Pregunta: ¿qué vino primero, la sanidad o la visión, o la sanidad o la audición en el caso de un sordo? Tiene que venir primero la sanidad para que vea y para que oiga luego. Ahora, ¿qué tiempo pasa entre la sanidad y la visión? Inmediato. Si tú lo ves desde el punto de vista humano, como nosotros vemos el texto, Cristo le dice al ciego: ve. El estanque de Siloé o el otro, Sí. Bartimeo el ciego. Él lo está sanando ahí para que vea. Inmediatamente el ciego ve. Pero el milagro de Cristo tiene que anteceder a la visión. Bueno, lo mismo pasa con la fe y el arrepentimiento. Nadie puede creer por mí, nadie se arrepiente por mí. De hecho, dicen Hechos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres responsable de arrepentirte, tú eres responsable de creer. Pero Dios, en su misericordia y en su bondad, toma personas muertas en sus delitos y pecados, les da vida para que puedan hacer eso. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio, porque el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Algunas personas dicen: pero si Dios es soberano, entonces ¿para qué predicar? Porque ese Dios soberano no solamente ha decretado lo que va a suceder, ese Dios soberano ha decretado los medios a través de los cuales Él va a hacer su obra. Entonces, por eso Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. No, pero espérate, Pablo, o sea, si son escogidos, no te afanes tanto. No. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Así que nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Este domingo, por cierto, voy a predicar de un texto. Ahí viene la predicación textual. Mateo 4:19. Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Venid en pos de mí y salir a pescar. A pescar. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Pero fíjate lo interesante de la predicación expositiva, la predicación textual, que tú tomas el texto, lo estudias en la medida de lo posible en el idioma original y predicas lo que dice ese texto. Venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, no, yo tengo que ver lo que está antes de ese texto, lo que está después de ese texto. O sea, es un texto en su contexto, pero sin embargo yo no voy a predicar de Mateo, del Evangelio de Mateo entero. Yo voy a predicar de un versículo el domingo que viene. Y vamos a hablar acerca de este tema, cómo la iglesia tiene esa responsabilidad. Sugel, hemos hablado de la predicación expositiva, hemos hablado de la soberanía de Dios. A mí me interesaría, por si queda alguna inquietud en algún pastor, algún predicador, alguien que quiere entrar al ministerio acerca de cómo prepararse para predicar expositivamente, ¿qué tú le dirías? Porque déjame decirte algo antes de eso. El programa se nos fue. Vamos a tener que seguir contestando preguntas en otro programa. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa? Ya llevamos, de la media hora ya 20 y pico de minutos ya. ¡Wow! Bueno, eso no fue lo que se planificó, pero no, pero vamos el a Señor lo quiso así, en su soberanía. Claro, mire, Eduardo, cuando esta persona de la que te hablé hace rato puso en mi mente y en mi corazón servir al Señor a tiempo completo, yo hubiera querido tener la luz que tengo ahora. Porque eso fue una carga demasiado pesada sobre los hombros de un joven de 18 años que en ese momento pensaba que la decisión estaba completamente sobre mis hombros.
O sea, era yo que estaba tomando esa decisión. Con el tiempo yo aprendí, yo creo que Dios me llamó al ministerio, yo no tengo la menor duda, pero con el tiempo yo aprendí que el llamado de Dios es interno y es externo. ¿Qué quiere decir esto? Dios llama a un hombre al ministerio y a predicar la palabra. Voy a llegar a lo de la predicación, pero primero comencemos con el llamado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3? El que anhela obispado, buena obra desea. El hombre que es llamado por Dios tiene un anhelo por hacer la obra del Señor desde el oficio del pastor. Pero ese llamado tiene que ser confirmado por otros. Ese llamado tiene que ser confirmado por otros pastores. Pablo le dice a Timoteo, trabaja el don, desarrolla el don que hay en ti, que fue dado por la imposición de manos del presbiterio. Que avives el don. Que avives el fuego del don que hay en ti. O sea que hay pastores que están viendo tu vida, que te conocen, que te pastorean y que pueden confirmar que ven en ti el carácter, los dones. Pero también hay una iglesia que debe verlo. O sea, en Hechos 13 dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces tiene que haber un llamado del Señor. Ahora, esa persona que es llamada tiene una responsabilidad de crecer en su conocimiento bíblico, de crecer en su conocimiento de la historia bíblica, porque la Biblia no son historias desconectadas entre sí, es una gran historia de redención. Debe crecer en su conocimiento de la teología sistemática, pero también debe crecer en su capacidad de comunicarlo a otros. Pablo le dice a Timoteo, hablándole de la predicación, que tu aprovechamiento sea manifiesto, se haga evidente a otros. Entonces, en ese sentido, un predicador debe tener sus oídos y su corazón abierto a que pastores de más edad y aún la misma iglesia le dé una retroalimentación objetiva. Yo me acuerdo cuando yo comencé a predicar, yo era la boca más rápida del oeste. O sea, yo predicaba como una carretilla, era taquilálico, sí. Y de hecho tuve que ir a terapia del habla porque no es que yo hablo ahora lento, pero los que me conocen como tú de años saben que la velocidad ha bajado bastante. Entonces, ¿cómo me pasó eso? Bueno, a través de personas como mi esposa, mis pastores, que me daban una retroalimentación y yo tenía que seguir mejorando. ¿Y sabes qué, Eduardo? Tenemos ya 43 años en el ministerio, contando los 2 en que salimos a plantar iglesias y todavía estamos aprendiendo. Amén. El predicador por excelencia es el Señor Jesucristo. Así es. Y nosotros tenemos que seguir creciendo a ser tan eficaces comunicando la verdad de Dios como el mismo Jesús. Y eso nunca lo vamos a lograr de este lado de la eternidad. Así que siempre habrá lugar para el crecimiento. Y yo espero que si el Señor me concede llegar a los 70, 75, 80 años y todavía tengo lucidez mental para seguir predicando, yo espero seguir creciendo porque me falta mucho por crecer. Amén, amén. A todos nosotros, hermano. No hemos llegado a la meta todavía, pero tenemos que seguir corriendo la carrera. Amén, amén. Sugel, gracias, mi hermano. Es un placer, pero tenemos que hacer otro programa. Y ahora, tú sabes que tenemos un segmento, Consejería para los Tiempos, donde respondemos preguntas que nos hace nuestro público. Vamos a ese segmento. Pastor, hace un tiempo he estado viendo pornografía en secreto. Quiero dejarlo, pero aunque paro por un tiempo, vuelvo a caer. ¿Qué puedo hacer? La pornografía es una esclavitud silenciosa que deja cicatrices profundas en el corazón y en la mente. Muchos desean romper con este pecado, pero caen repetidamente en él. Y a través de las Escrituras encontramos la verdadera libertad. El primer paso es reconocer la gravedad de este pecado. Jesús nos dijo, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La pornografía distorsiona la pureza sexual y afecta nuestra relación con Dios y con los demás. En su esencia, este pecado revela idolatría, porque busca la satisfacción personal fuera de Dios.
Y la solución es reemplazar ese ídolo con el gozo pleno que Cristo nos ofrece. Debes confesar tu pecado a Dios porque dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar, no luches solo. Busca un hermano maduro en la fe que ore contigo y a quien tengas que dar cuentas. Dice la Escritura que debemos confesarnos nuestros pecados unos a otros. Pero también debes llenar tu mente con la palabra de Dios, porque la manera de mantener la pureza en tu caminar es guardando esa palabra en tu corazón, esa palabra que renueva tu mente y te fortalece contra la tentación. También debes establecer límites prácticos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti, dice la Escritura. Utiliza herramientas de bloqueo en tus dispositivos electrónicos, evita situaciones de riesgo y permites que otros puedan supervisar tus dispositivos. Y sobre todo, busca refugio en Cristo, porque la victoria no depende de ti, sino de su gracia, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y cuando viene la tentación, dice la Escritura que Él te dará también la vía de escape. El Señor te bendiga.